Bienvenido, estudiaremos lenguaje y literatura para la prueba avanzo. ¿Te has dado cuenta? Todas las pruebas de lenguaje siempre tienen que ver con la interpretación de textos. Eso es lo importante del lenguaje y literatura, que tienes que saber interpretar textos. Entonces, de un texto puede que te salgan hasta 5 preguntas, como es en el caso de este ejemplo, que salió en la PAES 2017, que de un solo texto salieron 5 preguntas. Entonces tienes que entender bastante el texto para poder responder correctamente las 5 preguntas. Así que vamos a comenzar, que es leer el texto. Cuando digo leer el texto es que tienes que respetar todas las normas gramaticales a la hora que vas leyendo. Así que no tienes que leer de carrera o una media leída, porque entonces no vas a comprender mucho. Así que tienes que leer despacio, pausado, tratando de interpretar lo que vas leyendo e imaginarte la conversación y todo, porque si no lo haces de esa forma te será muy difícil comprender un texto. Así que comenzamos. Desde la conversación con el tío Julio y desde que en el campo sintió cómo se iba y llegaba el dinero, don Alfonso Pereira abrió su codicia sobre los negocios, sobre los proyectos de explotación agrícola, sobre todo cuanto podía asegurarle en su papel de patrón grande, su merced. Era sin duda por eso que cuando montaba en su predilecta mula negra para ir por las montañas al pueblo a sus intrigas y trabajo, enredaba su imaginación en las largas perspectivas de los jugosos resultados económicos. Puedo exprimir a la tierra, es mía. A los indios, son míos. A los campesinos, bueno, no son míos, pero hacen lo que les digo, carajo. Luego pensaba llevar las cosechas a la capital por la carretera nueva, por el tren. Su fantasía adelantaba los acontecimientos, perforaba la montaña, domada la roca, seco el pantano, y en la ladera y en el valle, gigantesco sembrado. También saboreaba a veces el orgullo de pagar la deuda al tío Julio, de quejarse de único socio, de los señores gringos, o hacer el negocio él solo. Pero no solo, no, imposible. Ellos saben, ellos tienen práctica, experiencia, máquinas. Reaccionaba mentalmente ante aquella tentación atrevida. Bien, una vez hemos leído el fragmento, obviamente tenemos que entenderlo porque de aquí nos sale el primer ítem. Una vez le hemos dado lectura al texto y entendido y comprendido el texto, vamos al primer ítem. Y el enunciado nos dice: en el texto anterior, la intención de la autora al describir al personaje Alfonso Pereira es... Bien, para comenzar tenemos que saber que el personaje Alfonso Pereira era de quien se hablaba en el texto, de quien tenía esa grandeza mentales de riquezas, que pensaba pues humillar a todo, que estaba por encima de todo. Entonces, las opciones de respuesta. ¿Cuál es la intención del autor al describir a ese personaje? Reflejar el progreso de los campesinos gracias a sus gestiones. Manifestar los abusos y planes que ejercía por su ambición. Exponer los planes que tenía Alfonso para el progreso del pueblo. Exaltar la habilidad y buena gestión que tenía los negocios. Puedes hasta pausar un momento el video y tratar de analizar y dar tu respuesta. Una vez lo hayas hecho, pues en el texto nunca se reflejó el progreso de los campesinos gracias a sus gestiones. Aunque era bien que el señor Alfonso Pereira pues era un campesino porque no vivía en ningún pueblo, pero en el texto en ningún momento se nos habla, de cómo él llega a tener todo esto y el progreso desde donde empezó y cosas así. Entonces la A no puede ser. Ahora, la B manifiesta los abusos y los planes que ejecutaría por su ambición. Si entendiste el texto,
te das cuenta pues que el escritor manifiesta los abusos cuando él quiere explotar la tierra porque dice que es de él, cuando él quiere explotar a los indios porque dicen que son de él, cuando él quiere explotar a los campesinos porque, bueno, dicen no son míos, pero hacen lo que yo les digo. Entonces ahí comete una serie de abusos contra cosas que él cree que son de él, pero no son de él. Y los planes que ejecutaría por su ambición. Entonces, mientras iba en su mula, él iba maquinando en su cabeza esos planes, que iba a irse por la carretera principal, en el tren, que le iba a pagar a don Julio todo para quedarse solo como propietario y tener solamente él las riquezas. Entonces, esta es la respuesta correcta, porque manifiesta los abusos y los planes que él ejecuta por su ambición. Ahora, ¿por qué no puede ser el literal C? Exponer los planes que tenía Alfonso para el progreso del pueblo. Pues en ningún momento en el texto se habla que él quería un progreso para el pueblo, sino que quería un progreso para él mismo. Y la D, exaltar la habilidad y la buena gestión que tenía para los negocios. Pues buena gestión no podemos decir que tenía, porque todo lo que tenía pues lo conseguía abusos a terceros. Entonces no puede ser esta una respuesta correcta. Pero como te digo, todo depende de cómo tú interpretes el texto. Así que vamos a pasar al siguiente ítem o a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta pues también es relacionada con el primer texto. Y dice, según lo narrado en el texto, ¿en qué momento don Alfonso manifestó su codicia? Pues puedes regresar el video hasta donde está la parte del texto y leerla si pues no recuerdas esta parte. Entonces, cuando pagó la cuantiosa deuda que tenía, al partir de la grandiosa sensación de ser patrón, al percatarse de las grandes ganancias del negocio, cuando pensó en ser el único dueño de los proyectos. O sea, ¿en qué momento él manifiesta su codicia? Entonces puedes pausarlo o retroceder el video y vas a leer esa parte del texto. Una vez ya lo hayas hecho, pues ya me imagino que ya tienes tu respuesta. Entonces vamos a comenzar ahora a saber cuál es esa respuesta y si la que tú has elegido pues es la correcta. Cuando leíamos en el texto, o sea, comenzaba narrando, o sea, la conversación que habían tenido, pero en ningún momento se dice que él paga la cuantiosa deuda, sino que él llevaba en mente y dice, voy a pagarle a don Julio para quedarse él como único propietario. Entonces, aún no había pagado la deuda, entonces la A no podría ser la respuesta correcta por esa razón. Al partir de la grandiosa sensación de ser patrón. Pues, bien, entonces, cuando él ve, o sea, que ser patrón, pero, o sea, el ser patrón no es que le daba una sensación para que te diera una codicia tan grande. Entonces leemos la C, al percatarse de las grandes ganancias del negocio. Si vemos en el texto, hay una parte donde dice, era sin duda por eso que cuando montaba en su predilecta mula negra para ir por las montañas al pueblo a sus intrigas y trabajos, enredaba su imaginación en las largas perspectivas de jugosos resultados económicos. Toda esta codicia surgía cuando él se percataba de las grandes ganancias que habían en aquel negocio. Así que, ¿y por qué no puede ser la D? Cuando pensó en ser el único dueño de los proyectos. O sea, él lo piensa esto, pero una vez paga la deuda. Entonces, como que se contradicen la A y la D, entonces por esta razón no puede ser la D. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora, en la siguiente pregunta, en el texto, o aquí pongo, el propósito principal del autor es criticar las injusticias y explotación a las que eran sometidos los indios, exponer la importancia del trabajo agrícola de los indios y campesinos, destacar la influencia de los gringos en la industrialización y progreso,
representar la fantasía y pensamientos que tenía el personaje. Pues, si luego habla hasta de lo que pues el hombre decía en su mente y de las injusticias que hacía al explotar la tierra a los indios y a los campesinos, pues es más que obvio que la respuesta correcta es el literal A, que es una crítica a las injusticias y a la explotación a la que eran sometidos los indios. En esta otra pregunta, siempre relacionada al texto que leímos al principio, nos dice en el enunciado: puedo exprimirla a la tierra, es mía, a los indios son míos, a los campesinos, bueno, no son míos, pero hacen lo que les digo, carajo. Se interpreta que el personaje pretende expresar que es el único dueño de la tierra y de los indios, declarar que puede exprimir a los indios y a la tierra, exponer los trabajos que tiene para los indios y campesinos y de exaltar la superioridad y poder que tiene sobre los demás. Pues expresa que es el único dueño de la tierra y de los indios, pues no, de toda la tierra y de todos los indios, sí, de los que él tenía, pero recordemos que don Julio también era dueño, por ende esta respuesta no es la correcta. Declarar que puede exprimir a los indios y a la tierra. Pero bien, lo que tenemos que hacer es leer, porque no nos están preguntando solo de esta parte. Puede exprimir a la tierra, es mía, a los indios son míos, a los campesinos, bueno, no son míos, pero hacen lo que les digo, carajo. O sea, ¿qué es lo que él pretende al decir esto? Pues en la parte donde dice que son de él, eso quiere decir que él está por encima de ellos. Por ende está exaltando algo, una superioridad y el poder que él tiene sobre los demás por estar él en la cima y ellos pues ser sus esclavos. Entonces, en ningún momento él declara que él puede exprimir a los indios y a la tierra, sino que él se exalta en su superioridad. Así que esta es la respuesta correcta. Y pasamos a la siguiente y última pregunta correspondiente a este texto. Para esta última pregunta relacionada con el texto, pues nos dice en el enunciado: perforada la montaña, domada la roca, seco el pantano y en la ladera y en el valle gigantesco sembrado, la parte destacada, o sea, la parte en negrita, muestra el recurso retórico asíndeton. ¿Por qué? Bien, aquí lo que tenemos que tener es conocimiento de figuras literarias. Pues si no sabes qué figuras literarias, más adelante en un video voy a explicar las figuras literarias. Entonces, para esta pregunta, lo único que tienes que saber es qué es el asíndeton. Pues, si no sabes qué es el asíndeton, te invito a que veas los próximos videos en el canal, pues puedes suscribirte para que no te pierdas esos videos y así sepas qué es el asíndeton. Así que espero te haya gustado el video y que te suscribas si te fue de mucha ayuda. Y el asíndeton es omitir nexo para brindar fluidez al enunciado. Así que esta es la respuesta correcta y más adelante en otros videos vamos a verla a más profundidad. Así que hasta aquí el video.